pero el mercado del arte se tira para adelante y se lleva lo que sea. Tienes obra en varias ciudades. De la misma manera que no te tienes que creer demasiado los aplausos, tampoco dejarte llevar por las críticas. El arte es una cosa, el mercado del arte es otra, en fin, pero todo está de la mano. Hablábamos ayer también de la perseverancia, de la importancia de la perseverancia. La clave. Sí, Para mí es la clave, o sea, es la palabra. Desde un punto de vista profesional, lo que hablábamos, son cosas que van de la mano, son paralelas, pero a la vez son independientes. El arte es una cosa, el mercado del arte es otra, en fin, pero todo está de la mano. Y la perseverancia, para ser artista, bueno, pues es algo relativamente discutible, que pueda ser más o menos artista y tal, pero el mercado del arte ese tira para adelante y se lleva lo que sea, quiero decir, y te tacha de bueno, te tacha de malo, y es lo que ellos digan. Entonces, pues la perseverancia es el camino de estar ahí, de no desaparecer, porque muchas veces hay tropiezos y es fácil tirar la toalla, y bueno, pues de la misma manera, cuando hay aplausos, tampoco debes de equivocarte y decir, bueno, está muy bien, pero hoy te aplauden, mañana te critican, e incluso si hace falta te ponen la zancadilla. Sí, porque es un mundo también competitivo, como todos. Sí, y además estamos en un país que por desgracia tampoco es que ayude mucho a eso. O sea, en este país el deporte nacional es como intentar, si a uno le va bien, pues como, oye, mira ese, ¿no? Es como... Totalmente cierto. Vivimos en un país que es maravilloso, yo estoy enamorado de España, pero es cierto que ese es un gran defecto que tenemos. Y el que triunfa, y no lo estoy diciendo por mí ni mucho menos, porque yo no creo que triunfe. Yo creo que sí, pero bueno, lo suficiente como para vivir dignamente y felizmente de mi trabajo. Y eso para mí es el mayor triunfo. Eso, si es así, sí. Pero es cierto que muchas veces, no digo que en algunas ocasiones no sea cierto, pero muchas veces pues somos muy envidiosos y pensamos que el que ha llegado lejos es porque le han ayudado, o porque ha hecho trampas, o porque, en fin. Eso no sé por qué somos así, o sea, pero realmente, bueno, mucha gente que con quien estamos hablando y tal, pues es que realmente es que es así. Por algún motivo, no sé, debe venir de hace muchos años. No lo sé, pero en lugar de admirarlo... Sí. Sí, ahí, no sé, yo esto lo he visto viajando y yendo a otros sitios y me he dado cuenta que igual que nosotros tenemos virtudes, hay otros lugares que tienen sus defectos y sus virtudes, pero por ejemplo, Estados Unidos me parece que es un país que en ese sentido lo tiene muy claro, joder, y el que triunfa es porque se lo ha ganado. Totalmente, y además es que lo catapultan, o sea, realmente ves un apoyo sincero y cierto, y por ejemplo un emprendedor, o sea, ya no hace falta que seas un artista, ¿no? Pero un emprendedor que está ahí intentándolo en la brecha, o sea, se valora mucho más a una persona que se haya caído 50 veces por intentarlo que a uno que no lo ha intentado. Entonces, joder, a mí me parece que es como algo muy, muy básico, ¿no? Que realmente el que lo intenta es el que se lleva una lección de ese fracaso o de esa victoria. Pero si no lo intentas, estás, bueno, como todos, ¿no? En lo cómodo, digamos. Sí. Entonces, no sé, criticar es tan fácil para bien y para mal que no, como dices tú, no creo que se deban tomar las críticas. Y también creo que es muy importante este mensaje a la hora de una persona joven, porque muchas veces pasa que, bueno, pues que haces algo o haces un concurso, lo ganas o te quedas en una posición que no, aunque no ganes, y es muy fácil recibir una crítica mala, ¿no? Y es muy fácil que una persona joven esa crítica mala la coja como algo destructivo y decir, bueno, pues, oye, dejo esto, no sigo. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que ha recibido una mala crítica y que está haciendo algo sincero? Pues lo que decía antes, o sea, de la misma manera que no te tienes que creer demasiado los aplausos, tampoco dejarte llevar por las críticas. O sea, tú hacer tu burbuja, tu mundo, tu realidad y creer en ella y pelearla. Sí. Qué guay. Carlos, tú estás expuesto en varias ciudades. Tienes obra en varias ciudades. ¿Cómo se siente el pasear por la calle, por ejemplo, la que tienes aquí en Madrid, que es espectacular? O sea, bueno, pues muy orgulloso, orgulloso, la verdad que sí, que tal vez la obra pública sea para mí la mayor satisfacción.
más que entrar en ciertas colecciones de prestigio y demás, es la obra pública. Porque de alguna manera, aunque sea un pequeño granito de arena, pues formas parte de la ciudad a nivel urbanístico, a nivel del espíritu de las personas que conviven con ella, ¿no? Vas a formar parte de su día a día. Sí, sí. Para bien, para mal, habrá quien las critique, quien las adore, pero al final... Sí, lo que hablamos antes, eso es inevitable, pero sí. A mí me parece muy bonita tu obra para ponerla en ciudades y para ponerla en sitios públicos, porque creo que depende de quién la vea, puede interpretar una cosa u otra, y eso es muy bonito. O sea, no es algo como plano, ¿no? Que dices, oye, esto es esto. No, o sea, yo veo una pieza, igual me parece pues una figura, lo verá otro y le parecerá otra, y lo mismo desde, por ejemplo, tienes algunas piezas que tienes en rotondas, y me parece muy interesante tu obra en rotondas, por lo que te decía antes, porque en función de cómo vas girando, vas viendo una pieza u otra. Es cierto, ¿no? Fíjate que se ha criticado en el gremio muchísimo a lo que llamábamos... En la época de las rotondas, digamos, es un rotondista, porque se dedica a poner esculturas por rotondas, ¿no? Municipios que llenaban las rotondas de esculturas. ¿Eso era una crítica, de verdad? Realmente sí, porque es cierto que hubo una época en la que había como mucha demanda de figuras para decorar esos espacios o para llenar esos espacios. Y bueno, pues como en todas partes y como en todo, pues hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Y el criterio a veces pues no era, desde mi punto de vista, el mejor. Pero sí que como espacio, aunque uno cuando va en el coche conduciendo pues no tiene que mirar a los lados y tiene que estar centrado a la conducción, pero bueno, sí es cierto que conceptualmente la posibilidad de rodear un elemento me parece que es interesante. O sea, a mí me parece súper interesante. Sí. Y más cuando en este país nos dio por hacer rotondas a lo loco, una época, no sabía esto de los rotondistas. Bueno, era un poco en confianza entre compañeros y tal, un poco de broma, ¿no? Pero sí, porque hubo una época en la que hace años había cruces, hace muchos años había muchos cruces y pocas rotondas, y se empezaron a instaurar en muchas ciudades y pues había como cierta demanda, ¿no? Y el que no ponía una fuente pone una escultura. Sí. Que además no tiene gastos de mantenimiento, y decían, venga, pues una escultura, y echaban mano pues del conocido de turno, de tal o de cual, y a veces pues el criterio era un poco... Sí, bueno, hay algunas flojo. Que tela, ¿eh? Sí. Hay algunas que dicen, madre mía, ¿qué han hecho aquí? Porque... Hay de todo. Pero hay algunas muy bonitas también. Sí, por supuesto.